Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar compartiendo acerca del llamado a la santidad, un llamado que el Papa Francisco lo ha reiterado en su exhortación apostólica: alégrense y regocíjense. Un llamado que también nuestro Señor Jesús lo dejó muy claro en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículo 48. Por su parte, sean ustedes perfectos, como perfecto es el Padre de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en eso estaremos hablando. Las semanas anteriores hemos venido hablando de cómo este llamado es un llamado para todos, que este llamado a la santidad no es una vocación limitada a un grupo particular o al cual están llamados solamente algunos, sino que todos hemos sido invitados a vivir esta vida en plenitud. La semana anterior hablábamos acerca de dos enemigos. Hablábamos del primer enemigo de la santidad, que es el conformismo, es decir, el alma de aquella persona que se siente que con pocas cosas, con hacer una obra de caridad, con atender ciertos actos de piedad, con esa alma se siente satisfecha con esas pocas cosas. El que aspira a la santidad siempre está aspirando a algo más, a tener mayor encuentro con el Señor, a tener una mejor relación con el Señor. Y hablábamos en segundo lugar también del elitismo. El elitismo, que es esa forma de pensamiento que nos hace creer que la santidad está reservada únicamente para aquellos que de pronto viven una vida entregada de forma plena al Señor. Por ejemplo, los sacerdotes, las religiosas. Y ese es un pensamiento que de alguna manera nos dice en el fondo: en mi vida no puede haber santidad, porque yo vivo una vida común y corriente. Hoy hablaremos acerca de dos enemigos que también el Papa los expone en su exhortación apostólica: alégrense y regocíjense. Pero antes de hablar acerca de ellos, como siempre lo hacemos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y pedirle a Él que Él pueda hacernos escuchar estas palabras en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos atender a tu palabra y queremos pedir que la gracia de tu Espíritu, Señor, disponga nuestro corazón, disponga nuestro oído, pero disponga nuestro corazón sobre todo, para que la semilla de tu palabra sea una semilla que caiga en nuestro corazón y que pueda dar fruto abundante. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hablábamos que el Papa nos ha dejado dos enemigos de la santidad. El Papa lo dice en su carta, en el numeral 35 de la exhortación apostólica: alégrense y regocíjense. Dice el Papa: en este marco, en el marco del llamado a la santidad, quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino. Uno es el gnosticismo y el otro enemigo es el pelagianismo. ¿Qué es el gnosticismo? En primer lugar, ambas son herejías que nacieron en los primeros siglos de nuestra era cristiana. El gnosticismo nace en esas corrientes filosóficas de Grecia y de algunos lugares donde habían muchos pensadores, y algunos de ellos pensaban o creían que en el conocimiento residía la base para que el hombre pudiese superar o aspirar o entrar en esos misterios reservados a unos pocos. Gnosis, que es de donde viene la palabra gnosticismo, significa conocimiento. Pero no es un conocimiento, una teoría simplemente. El gnóstico es aquel que cree que hay ciertos misterios, que hay ciertos secretos, que hay cierto conocimiento que puede elevar a la persona a los misterios divinos, y esos conocimientos, esos secretos, esos asuntos ocultos es conocimiento reservado para una élite. Déjenme compartir con ustedes algo que encontré yo de una organización gnóstica. Dice:
La misión de nuestra organización es difundir el conocimiento científico, filosófico y místico que contribuye a despertar el conocimiento de los misterios divinos reservados a una élite. Mire, eso es lo que piensa el gnóstico. Y hay personas que tristemente van pensando que por poder conocer ciertas verdades, que por el hecho de tener un conocimiento más profundo que la mayoría de algunas personas que son casi analfabetas, eso los pone en una estatura superior, en un estado espiritual superior, y algunos inclusive ostentan o piensan que esa es la forma de caminar en santidad. Por el contrario, el Papa lo pone y dice, este es uno de los enemigos principales de la santidad, porque en primer lugar la santidad no está reservada a una élite. Ese misterio o ese conocimiento profundo o esos secretos que están reservados a una élite, que es el pensamiento del gnóstico, no es el pensamiento ni el anhelo de Jesús, que ha querido que la santidad sea una vocación de todos. Y si hay algo en lo cual nosotros es la única vocación que compartimos, es precisamente el llamado a la santidad, que no es un estado que se basa en el conocimiento que una persona puede tener, y mucho menos el estado reservado a una élite o a un grupo reservado que puede entrar en esos secretos limitados a algunos pocos. El primer peligro de la santidad, el gnosticismo. No se separe de nosotros, que ya volvemos para seguir conversando acerca de estos enemigos de la santidad. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas, compartiendo con ustedes acerca de estos enemigos de la santidad. El día de hoy hemos estado hablando de dos enemigos de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo. Hemos hablado del gnosticismo como aquella persona o aquella corriente que basa o que cree que la puerta de entrada para poder accesar a esos misterios divinos está únicamente en el conocimiento. Y el pelagianismo, ¿qué es el pelagianismo? Hablemos en primer lugar de Pelagio. Pelagio fue un monje que vivió alrededor de allá por el año 300 de nuestra era cristiana, y Pelagio pensaba, o su pensamiento era, de que la gracia de Dios era la respuesta de Dios al esfuerzo del hombre. El pelagianismo es esa corriente que hace creer al hombre que la gracia, que la misericordia, que todos aquellos dones o gracias que Dios nos da son el resultado del esfuerzo nuestro, y que por tanto entre mayor esfuerzo yo hago, entre más prácticas yo hago, entre más esfuerzo propio yo pongo, en esa medida Dios me favorece de mayor manera. La carta a los Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 16, nos dice algo completamente contrario. Dice San Pablo: todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué precioso lo que dice San Pablo. Todo depende no del querer, no del correr. El querer y el correr son mis propios esfuerzos. Aquel que corre sabe que tiene que hacer un esfuerzo. Aquel que es atleta sabe que tiene que poner un esfuerzo para poder alcanzar determinados logros. En el caso de la misericordia, de la gracia de Dios, por eso es gracia, porque es una puerta abierta de Dios que se abre para justos y para pecadores. Como nos dice la palabra de Dios, el cielo sale para justos y pecadores, como la gracia de Dios es también de la misma manera. Se abre para aquel que de pronto es distante, que es alejado. El amor de Dios se abre para aquel que es pecador, como para aquel que trata de vivir una vida cercana a Él. La gracia de Dios no depende
en ese sentido de nuestros propios esfuerzos. No depende de lo que yo haga, no depende de mi propia voluntad. Y por eso el pelagianismo es contrario a la santidad, porque el pelagianismo es como decir que todo depende de mí. O sea, como decir, todo depende si yo hago ciertas prácticas, entre más ayune yo, entre más actos de piedad yo haga, entre más me latigue yo mismo en esa medida, Dios está en deuda conmigo porque yo hago mayores esfuerzos que otros. Y en ese sentido, la gracia no es gracia si nosotros vamos pensando de esa manera. En el fondo, el pelagiano solamente confía en sí mismo y se vuelve como aquel fariseo. ¿Recuerda usted aquella parábola del fariseo y el publicano? El publicano que estaba delante del Señor pidiendo perdón y por el contrario, el fariseo le decía al Señor: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, que son injustos. Yo por el contrario ayuno tantas veces por semana. Yo por el contrario yo doy la 10ª parte de todos mis bienes. Es decir, ese es el pensamiento también en alguna medida, poniendo esa analogía, ese es el pensamiento del pelagiano, de aquel que cree que Dios está en deuda con él. ¿Por qué? Porque es un hombre de bien, porque es un hombre que ayuna tantas veces a la semana, porque es un hombre que da bienes, porque es un hombre que hace ciertas obras de caridad. Y en ese sentido podríamos decir entonces, la santidad depende de mi propio esfuerzo. La santidad es don como gracia de Dios, es llamado hacia donde todos debemos de caminar, pero también es gracia misericordiosa de aquel Dios que nos ama. Por eso, de alguna manera, San Ignacio de Loyola nos decía a nosotros: haz todo como si todo dependiera de ti, sabiendo en realidad de que todo depende de Dios. Hoy hemos hablado acerca de 2 enemigos de la santidad. El primero, el gnosticismo, que es creer que el conocimiento es la medida, es la puerta de entrada para superarnos o para poder acceder y el camino y la ruta de la santidad. Y el otro es el pelagianismo, que es aquel que cree que las gracias de Dios dependen del esfuerzo propio. Hoy vamos a pedirle al Señor que Él nos permita huir de esas tentaciones que se pueden presentar en nuestro camino de santidad. Amadísimo Señor, te queremos agradecer por tu palabra, queremos pedirte que todo esto que el día de hoy hemos escuchado sea atesorado en nuestro corazón. Permítenos huir, Señor, de esas tentaciones, del gnosticismo, del pelagianismo, cuando esas tentaciones lleguen a nuestra vida, para poder ascender a la santidad y para poder caminar en santidad de la forma como tú nos invitas y de la forma sencilla a la cual tú nos llamas. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares. Hasta pronto.